Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del área en que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Política para Todos. En esta nochecita nublada acá en la Ciudad de México, lluviosa, pues tengo el honor de presentar. Estamos de manteles largos en el podcast, porque bueno, tenemos a nuestra primera invitada internacional. En este caso es Stephanie, una amiga de Cali, que conocí yo personalmente en Cali. Y pues bueno, antes que nada también de saludarlos, amigo, ¿cómo estás? Y ahorita pasamos a presentar a Stephanie. Muy bien, amigo, muchas gracias. Contento de tener una invitada de otro país, en un contexto pues parecido y a la vez muy distante también. Y pues ávido de escuchar su opinión acerca de la política. Perfecto. Stephanie, los micrófonos son tuyos, por favor, preséntate. Bueno, eso es como complicado. Bueno, no, como planteó Iván ahora, yo vivo aquí en Cali. Cali es una ciudad intermedia en Colombia, más o menos la cuarta en importancia económica y política. Eh, Tengo 29 años, el otro mes cumplo 30, entonces ya algunas cosas he vivido aquí dentro de todo. Soy abogada de profesión, lo que ustedes llaman licenciada, ¿no? Y me he dedicado principalmente a la vida académica, a la educación universitaria, como asistente de investigaciones. Entonces yo digo que en lugar de abogada soy más bien estudiante del derecho, siempre. Pretendo hablar más como en calidad de ciudadana, ¿sí? Desde mi perspectiva como ciudadana, como habitante pues de este territorio tan convulso y tan bonito. Sobre todo bonito, muy, muy bonito Colombia. Los que tengan una Sí, oportunidad, vaya, porque es una maravilla visitar este país. vengan, vengan, vengan. Sí, no se queden así con toda la historia, ¿no? Que tenemos esta mercadotecnia fea a ambos países, de que pasan puras cosas malas. La verdad es que ambos países, yo considero, no sé tú, Como en todo Stephanie, lado. que somos primos lejanos, realmente, Colombia y México. Sí, 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 hay mucha cercanía en identidad de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas entre latinoamericanos, pero realmente si les soy sincera, a las personas que viven en otros países de Latinoamérica, siempre con los mexicanos hay esa cercanía particularmente. Esa sinergia, es correcto. Pues listo, Fanny. Realmente en este podcast nos dedicamos a hablar un poquito de política, tema de conciencia social. Alguna que otra vez nos dedicamos a hacer incluso hasta debates de fútbol, cosa que en esta ocasión no va a pasar. Pero te invitamos porque queremos saber la opinión, un poquito, dando un poquito de contexto al auditorio. Este fin de semana, este domingo sobre todo, se lleva a cabo la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia. Y pues bueno, queremos saber tu opinión y que tú nos desarrolles todo, que bueno, pues tú lo estás viendo de primera mano, tú eres la experta en este caso. Bueno, un contexto general. Bueno, empecemos como por lo teórico, así. Colombia es un país, una república presidencialista, como la mayoría de estados en América Latina. ¿Sí? La mayoría de poderes se concentran en el presidente. Aquí cada presidente tiene un periodo de duración para su gobierno de 4 años. ¿Sí? 4 años. Creo que en México son 6, ¿cierto? Sí, 6. aquí son 4. Son 4, no obstante, casi que la costumbre se convirtió en que fueran 8 por la reelección, la posibilidad de reelección que existía aquí en Colombia. Sin embargo, por una reforma a la justicia, ya no hay posibilidad de reelección presidencial. En ese caso, quien es nuestro actual presidente Iván Duque, pues no tendría la posibilidad de postularse como candidato nuevamente a la presidencia, ¿sí? No es Esta, porque no haya querido.
¿Esta reforma es apenas con Iván Duque o ya vienen anteriores presidentes? Sí, sí, empezó a tener vigencia para este periodo electoral, pero realmente es algo que se tramitó en el Congreso, si no estoy mal, desde el año 2018, Ok, empezando gracias. Iván Duque el gobierno, ¿sí? Entonces ya no hay posibilidad de reelección, son 4 años de gobierno. ¿Listo? ¿Qué más? La distribución territorial de Colombia, aquí le llamamos departamentos. Entonces, y es un gobierno centralista principalmente, no federal, como sucede en México. Eh, es decir, que el sistema electoral, o sea, la forma en que suman los votos a nivel nacional es voto por voto, como se van contando. Sí, no es que el presidente vaya ganando por provincia, no, 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 es el número de votos en total. Voto por voto, casilla por casilla. Exacto, así se dan los conteos electorales. Bueno, frente al panorama actual, pues como estaban comentando ahora Iván y Gustavo, aquí también se da la elección a presidente a primera vuelta y segunda vuelta, cuando en primera vuelta el presidente no gana la mitad más uno, o sea, el 51%, ¿sí? Cuando el presidente gana con el 51% de votos como mínimo, no hay necesidad de hacer segunda vuelta. ¿Listo? Los candidatos se pueden presentar en representación de su partido político o de manera independiente. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Sí, Stephanie. Entonces quiere decir que la elección aparentemente estuvo cerrada o la contienda estuvo muy pareja como para que se vayan a segunda vuelta, ¿no? ¿Esto es verdad? O sea, Sí, ¿realmente sí estuvo muy cerrada? ¿O el hicieron creer que estuvo muy, candidato, muy cerrada? el candidato que obtuvo mayor votación en primera vuelta fue Gustavo Petro con 8 millones y algo de votos en total. O sea, en teoría ganó la primera vuelta. Y el segundo, que es Rodolfo Hernández, quien pasa a segunda vuelta con él, queda con 6 millones y algo de votos. ¿Sí? O sea, quien ganó la primera vuelta ganó con el 40%. Ok. Más o Eso menos, falta. perdón, ¿tienes el dato de cuántos colombianos es el padrón electoral? Para más o menos darnos una idea, porque en realidad son que 16, 15 millones de los que votaron, ¿no? De colombianos. Sí, sí. Se- mm, es que realmente hubo como un 45% de De abstención, participación. disminuyó un poco. Y según la registraduría, más o menos entre 39 millones están habilitados para votar. Ok, Es sí es bastante bastante. abstención todavía, mucha. Aquí hay mucha abstención y hace años y eso no ha logrado disminuir como de manera importante. Aunque eso fue un tema que llamó la atención particularmente en las elecciones presidenciales, porque en comparación con las legislativas, porque este año también escogimos Congreso de la República, pues la participación fue un poco mayor. Eso es comprensible porque pues en el imaginario colectivo no está muy claro las funciones de un congresista y cuando te lanzas a un cuerpo colegiado como el Congreso o el Consejo, lo que ustedes allá llaman los diputados, eh, pues funciona mucho más son las estructuras políticas. Cuando es el presidente es una figura que confluye una cantidad de cosas. Entonces la gente como que vota más por presidente porque lo entiende más, digamos así, para que funcione. Ahí pues sí hay una cultura política precaria.
Es algo muy similar, no sé si ahí coincidas conmigo, amigo, con lo que pasó aquí en México de 2000 para acá. La realidad es que las Sí, elecciones de 2000, 2006 era igual más o menos la participación que tenemos aquí, pero bueno, igual sí, dándote un poquito de contexto, las elecciones pasadas, las de 2018 en este caso acá, fue la que mayor número de participación tuvo, sí, precisamente exacto. derivado de un hartazgo social. Yo creo que Sí. ahí fue un hartazgo ya el que tenía la sociedad, que salieron a votar por en este lado un candidato de izquierda, que en este caso fue AMLO. No sé si esté pasando algo similar allá en Colombia. Si nos quieres hablar un poquito del par de candidatos que van a contender por la presidencia, cuáles son sus ideas, qué propuestas son las que te llaman la atención o qué propuestas son las que tú no ves ni pies ni cabeza. Sí, Listo. Stephanie, Sí. antes de que nos platiques, fíjate que de acá, de este lado del cristal, vemos como dos tendencias claras, bueno, al menos así se ve, ¿no? Una más apegada a lo que era antes con Duque, por ejemplo, y otra una idea más de izquierda o más para el gobierno de tal vez de los, incluso los olvidados. Estaba escuchando yo los discursos de Gustavo Petro y es un discurso que abarca más a la zona olvidada de Colombia, ¿no? Y a partir de esto, pues es una narrativa de un cambio verdadero, de un cambio un tanto radical. Entonces, no sé si nos puedas platicar si esto va apegado a lo que yo más o menos percibo o la Sí, realidad por allá. sí, sí, es una narrativa un tanto parecida y yo creo que uno no podría leer esto sin mirar el contexto de América Latina. Entonces, revisar por lo menos lo que se vivió y se vive en Chile, por ejemplo. Estos gobiernos extremos que hemos tenido, como el de Bolsonaro en Brasil, o sea, la gente no está como para medias tintas, está de un lado o del otro. Y si esa sensación que ustedes mencionan ahora de hartazgo social también está bastante presente en el discurso, en la narrativa colectiva. A diferencia de hace 4 años, tal vez sí existía también esa percepción, pero ahora es mucho más fuerte, mucho más clara. Clara en el sentido de que la gente sabe que no quiere más lo que representa a Duque, aparentemente. Sin embargo, una lectura pues que yo hago allí es que no sabemos de qué estamos hartos. A ver, Sabemos a que qué te estamos refieres? hartos, que estamos enojados, pero no contra qué. No sé si me Ok, explico. sí, Y sí, sí, creo que en parte eso es lo que refleja cómo quedó la segunda vuelta, claro. cómo quedó el panorama hacia la segunda vuelta, porque así muchos no compartamos la perspectiva que presenta el candidato Rodolfo Hernández. Somos varias personas que no estamos de acuerdo pues con ese modelo que él propone. Mal que bien, el candidato sí representa ese hartazgo también. Por ahí Él tienen, supo capitalizar ese discurso de estar harto de lo tradicional. De hecho, él no es nada tradicional. Es supremamente diferente a cómo han sido los políticos aquí en Colombia. ¿En qué Entonces, sentido? compárenlo, bueno, en las formas, yo diría, Ok, porque el discurso de fondo sí es bastante relacionado con las narrativas tradicionales. Pero si uno compara nada más, comparémoslo con, bueno, Andrés Pastrana ya está un poquito más atrás para la edad de nosotros, Álvaro Uribe, con Juan Manuel Santos, pues siempre fueron en sus discursos un poco más medidos, en sus expresiones, la forma de llegarle a las personas, ¿sí? El señor Hernández, el candidato Hernández es como más folclore. O sea, por- no habla como un político tradicional, definitivamente no habla como un político tradicional. Entonces, al lado de él, Petro se ve aburridorcísimo.
Por ahí Ok. hay incluso un debate programado, ¿no? Stephanie, quizá ahí saque Sí. ventaja el doctor Gustavo Petro ante un ingeniero. Regularmente, me refiero a Hernández, en los debates, pues no tan fácil la tienen para tener buenos argumentos. Entonces, quizá por ahí ese sea un buen diferenciador para la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que Gustavo Petro se puede defender muy bien en debate, pero como les digo, ya el discurso no funciona así. Eso ya no, la gente no conecta con eso. A nosotros nos encanta ver los debates y analizarlos y leer y escuchar propuestas, pero ese no es como la narrativa a la que le copia la mayoría, o por lo menos es lo que percibo. ¿Sí? Como, ay, qué aburrido otra vez esta gente hablando de cosas que no van a cumplir. Ahora que comentas este tema de no saben a dónde moverse, también creo que, digo, por la cercanía, ustedes como Colombia con Venezuela tienen ese fantasma, ¿no? Que quizá Claro, Gustavo claro. No, Petro es que representa 100% y tienen mucho tema este fantasma de nos va a convertir en Venezuela, que acá también llegó ese fantasma y sí. no llegó, jamás llegado, lo sigo esperando porque quiero una arepa, pero no, o sea, la realidad es que creo que, pero allá, con la cercanía, que literalmente estás en frontera, y tristemente yo la última vez Sí, que fui a Colombia sí vi bastantes refugiados venezolanos, pues creo que también por ese lado, el otro candidato está como agarrando carnita y los que están desorientados, pues tratar de empujarlos hacia ese movimiento. voy a tratar de darle orden como a esto que ustedes acaban de mencionar, que es tan importante. Y volvemos sobre el tema de las narrativas, ¿no? Bueno, si uno se va antes de cuando el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? Bueno, vámonos al primero de Juan Manuel Santos. Cuando él se hace elegir por lo que era el partido de la U, el partido de la U nace, esa U, ya imaginarás, por Uribe, que logra unificar un montón de fuerzas alrededor de él. Y Juan Manuel Santos I se hace elegir con todo ese capital político. Cuando Juan Manuel Santos termina su primer gobierno, él empieza con su gabinete los diálogos de paz con las FARC, ¿sí? Que es bueno, no, a ese momento era el grupo armado con más control territorial aquí en Colombia, ¿sí? Y ellos deciden instalar esa mesa de negociación. Eso se volvió la bandera de campaña para Santos II. Y al mismo tiempo se volvió la bandera de contracampaña contra Santos II. Entonces, esas fueron mis primeras elecciones presidenciales en las que pude votar en Santos II. Y recuerdo mucho, porque bueno, yo tengo una perspectiva un poco más de izquierda. Santos no es un gobernante para nada de izquierda, sus políticas son más bien eh, bastante pro libertad de empresa. Bueno, ya sabemos todo esto. De Neoliberales. hecho, él fue el presidente que, sí, el presidente que nos hace afiliar a la OCDE, bueno, todo esto, ¿cierto? Pero tenía este tema que era la defensa por los diálogos de paz, con la cual comulgamos muchas personas aquí en Colombia. Entonces ustedes se van a sorprender hasta en su momento, en ese momento, año 2014, se le une Gustavo Petro Ok. a Juan Manuel Santos, porque la finalidad era poder sacar ese acuerdo de paz adelante. Y esa fue la bandera. Entonces, si ustedes veían el contradiscurso, era ese. Es que los de Santos le van a vender el país a las FARC, al comunismo. ¿Sí? Esa era como la narrativa. Luego vamos a 2018, cuando ya termina Santos, él no se puede reelegir ya, solamente se pueden reelegir por una vez. Y bueno, ahí ya vimos que quedan en segunda vuelta Iván Duque y Gustavo Petro.
Iván Duque ganó la primera vuelta, o sea, fue mucho más reñida que ahora, o sea, Petro sí le llevaba un poco más de delantera en este momento a Rodolfo Hernández. La diferencia en números la hizo realmente el candidato que se presenta como de centro, Sergio Fajardo, hace 4 años, o sea, él sacó muchísimos más votos que en estas elecciones, ¿sí? O sea, él era la cara visible en ese momento de los políticos que se denominan de centro, que dicen, yo no soy ni derecha ni izquierda, pero queremos un cambio también. Y cuando ve el panorama de la segunda vuelta, Sergio Fajardo dice, yo no voy a votar por ninguno de los dos, yo voto en blanco. El hombre se sepultó políticamente y ahora en estas elecciones no llegó ni al 1.000.000 de votos. Hace 4 años sacó más de 4 millones, para que me entiendan ahí como la dimensión de lo que pasó con el centro en el país. Y yo creo que esos 4 millones de votantes de centro que, digamos, le apostaban a lo que aquí llaman un cambio tranquilo, terminaron pasándose gran parte a Petro. Es una percepción que tengo porque sé que hay muchas de esas personas que también siguen como en esa misma postura aún al día de hoy, ¿sí? Pero varios de esos votos sí pasaron a Petro. Muchos, muchos. Eso sí Ok. les digo. Eso hizo bastante la diferencia hace 4 años. Ahora no lo veo tan claro que pueda aportar el centro ya a estas alturas. O sea, la pelea está entre Gustavo Petro y Fajardo. No, Fajardo es Sí, ¿sí? no, entre Hernández, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, sino perdón. que hace 4 años quedó entre Gustavo Petro y Duque, pero Fajardo, que era el candidato de centro, tenía mucho más capital político, como para llegar y decir, no, pues yo voy a votar por tal, y eso de pronto le movilizaba votos a uno o a otro, pero él decidió abstención de juicio. Y Y eso pues tú, Stephanie, ¿por la quién vas a votar? perspectiva. Yo ahora por ¿Y Gustavo por Petro. qué? ¿Qué es lo que te convence de Petro? Bueno, yo les voy a decir, hace 4 años yo no voté por Gustavo Petro. De hecho, por eso hacía mención de Sergio Fajardo, porque yo voté por él. Ok. En primera vuelta y en segunda sí me fui por Petro. Que no hizo mucha gente eso, pero yo sí dije, no, ya hay que tomar una decisión así. Pues hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que así como mencionaba Gustavo, pero eso aquí la mayoría de la gente no, creo que no lo ve tan claro o no de la forma como con más calma, digámoslo así. Sí, hay dos modelos de país que nos están presentando. Y a contrario de la narrativa que presentan muchas personas, yo no creo que la polarización sea algo malo. Sí, porque tenemos derecho a mirar diferentes posturas. Imagínate que todos los candidatos presentaran lo mismo. Eso no tendría sentido, ¿cierto? Entonces, a mí eso sí me parece un rasgo positivo de la democracia, poder mirar diferentes modelos y yo decir, me adhiero a este modelo, ¿sí o no? Es que no debería ser me adhiero contra este modelo, ¿no? Sino me adhiero a este modelo, ¿cierto? Entonces es eso, yo veo que hay dos modelos de país a rasgos generales. Uno, que es el de Gustavo Petro, que en mi criterio ha escuchado a quienes eh, históricamente no han sido escuchados. Y eso para mí es lo que me hace conectarme con ese modelo de país que va un poco más de la línea de justicia social. Aquí dicen de izquierda, pero a mí me parece que en el espectro ideológico, en estricto sentido, Gustavo Petro ni alcanza a ser de izquierda, ¿sí? Es como centro izquierda, pues digámoslo así.
De hecho, Gustavo Petro, otro de los argumentos que siempre mencionan en contra de él es que fue militante de un grupo alzado en armas, que ya se desarmó hace muchos años aquí en Colombia, que se conoce como el M-19. No sé si ustedes han escuchado por allá hablar de esto. No, no, bueno, yo no. Entonces, aquí la narrativa también ha sido bastante esa, ¿no? O sea, yo cómo voy a votar por un ex guerrillero, ¿sí? Y esa es un poco la historia de Gustavo Petro. Él fue militante de un movimiento que estuvo alzado en armas en los años 80 aquí en Colombia. Ese movimiento nace precisamente por un tema de fraude electoral en los 70 aquí en Colombia. Sin embargo, si uno contrasta ese movimiento, aquí en Colombia hemos tenido muchos grupos al margen de la ley que se han alzado en armas, no solamente ha sido las FARC, pero es muy diferente a las FARC. O sea, las FARC fue, porque ahora se habla de disidentes de las FARC, ellos se supone que ya se desmovilizaron. Las FARC fue una guerrilla campesina, nace en el campo. El ELN, que es otro grupo que hay aquí, nació también en el campo, pero con unas raíces religiosas muy fuertes, católicas. Eso también marca bastante la diferencia con el ELN. Y el M-19, hay muchos más, pero menciono estos tres que son los que más están en el discurso. El M-19 nace en las ciudades. Era una guerrilla urbana. Entonces, yo no voy a decir que ellos no utilizaron armas, que no secuestraron personas, o sea, no cometieron como este tipo de actos, pero de los movimientos que acabo de mencionar, tal vez es uno de los que tenía más legitimidad en las ciudades, o sea, que había gente adepta realmente a los ideales de ese movimiento y que lo decían y no temían decirlo. Ay, yo estoy de acuerdo con esa gente del M-19, ¿sí? Tenían actos simbólicos como, digamos, va pasando un camión lleno de leche. Entonces ellos apresaban el camión lleno de leche e iban y se lo repartían a un montón de gente que no tenía cómo comprar leche. Entonces mucha gente estaba como empatizaba con ellos, bastante. Eh, bueno, y hay muchos temas. Ellos eran una guerrilla liberal. Yo no me atrevería a decir que fueran de izquierda. Las posturas de ellos eran políticamente como muy pro establecimiento, pero sus actos eran en protesta contra quienes estaban gobernando, ¿sí? Y hasta este suceso horrible que nunca debió ocurrir, que fue la toma del Palacio de Justicia en el año 85. Aquí ninguno de nosotros existía todavía. Y eso también marcó la historia aquí en Colombia. Al año 85, cuando pasa eso, que incendian el Palacio de Justicia en Bogotá, y que no sé si ustedes habrán visto imágenes, tanquetas del Ejército Nacional en un edificio democrático, pues nada, este suceso también lleva también a los miembros del M-19 a empezar un proceso de paz y a movilizarse. Entonces hay una narrativa acá que dice que Gustavo Petro estaba allá, en ese hecho, ¿sí? Él era parte del M-19, pero él no estaba allá. Él, de hecho, era una persona muy joven, muy joven en esa época. Estaba pagando una pena de cárcel, privativa de la libertad, por, por otros temas relacionados con su movimiento, pero pues él no participó de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Y bueno, frente a ese hecho de que él haya militado en ese grupo, hay cantidad de historias que yo me puedo quedar aquí diciéndoles que él secuestró a yo no sé quién cita y que le hizo yo no sé qué cosas, que violaba a mujeres, o sea, nada de eso está documentado en absoluto, ¿sí? Pero han aprovechado como todas las narrativas que hay alrededor de los grupos guerrilleros aquí en Colombia. Entonces, cualquier cosa mala que haya podido hacer un desmovilizado aquí en Colombia, dicen, ah, Petro también hizo eso. Oye, Steph, suena muy parecido
a esta línea que han llevado todos los países de Latinoamérica, que de pronto cambian su modelo político, económico, a uno, como tú bien comentas, de centro-izquierda. Y aquí en México lo llamamos guerra sucia, cuando hay elecciones y cuando inventan de todo. Fíjate que nuestro presidente pasó por muchas vicisitudes, pero por muchísimos años. Entonces le inventaron de todo, le inventaron incluso que sus hijos eran unos empresarios exitosos, que estaba... Pero, como tú dices, nunca se documentó nada, nunca le comprobaron nada. Entonces, algo así parecido presiento que está pasando también con Gustavo Petro, ¿no? Sí. Y eso, pues también quieras que no, daña un poco la imagen y traba un poquito ahí en las elecciones, que como tú dices, deberían de ser democráticamente libres. Es que aquí el movimiento político que se presente como alternativo hacia los años 90 se le anulaba. O sea, y cuando digo se le anulaba es literalmente. Aquí hubo unas elecciones en 1990, que creo que tampoco estábamos ninguno de nosotros todavía, en la que asesinaron 3 candidatos a la presidencia. Y uno de esos 3 candidatos era Carlos Pizarro, que él sí fue una cabeza muy, muy, muy visible del M-19, el movimiento al cual pertenecía Petro. Lo asesinaron y ganó otro candidato, pues pro establecimiento, mucho más moderado, pero es que básicamente era como el que quedó vivo. ¿Te suena No sé eso, si Iván? ¿Te alcanzan a suena entender eso, Iván? el Justo es lo panorama. que estoy haciendo todo este análisis y siento que Pero hay una línea muy parecida, güey. O sea, hay una exacto, línea muy parecida exacto. en Está como que Latinoamérica. 1 o 2 ciclos electorales atrasito de nosotros, pero no O más. sea, Todo eso que estás asesinaron diciendo hasta ha un pasado acá. candidato de derecha, que es Galán. Es muy famoso aquí en Colombia. De hecho, ahora hubo un partido que se inscribió así, Nuevo Liberalismo, que era el modelo de Galán, Juan Manuel Galán en su momento. Acá el Colosio. Entonces, esto lo digo porque para mostrarles que aquí el contendor lo eliminaban, literalmente lo eliminaban. Después de toda esa locura y que surgiera una nueva constitución en la cual participó, de hecho, el M-19, ya desmovilizados, ellos participaron en la redacción de la constitución que tenemos ahora. Aparentemente las elecciones eran más pacíficas, en teoría, pero allí está lo que, volvemos a lo que decía ahora Gustavo, las narrativas. Entonces ya no vamos a eliminar al contendor físicamente, sí, porque ya es como muy evidente, ¿no? Que no lo queremos ahí. Vamos a eliminarlo moralmente, ¿sí? Entonces, a lo largo de todo este tiempo, la década de los 90 y ya los 2000, yo siento que sí se han construido unas narrativas que están tan interiorizadas que de verdad un candidato como Gustavo Petro es pues muy valiente en seguir haciendo ahí política. La cantidad de cosas que habrá tenido que vivir a lo largo de su vida política debe ser muy duro. ¿Te ¿Sí? suena eso, Gustavo? Sí, totalmente. Como ella dice bien, ¿no? Antes los agredían o los eliminaban físicamente y ahora es todo una construcción. Incluso las redes sociales fungen un papel Todo. bien importante porque vienen patrocinadas. O sea, no es secreto, es un secreto a voces a nivel mundial que las redes sociales vienen patrocinadas. Entonces, pues eso por supuesto influye mucho en la imagen de un presidenciable. Sí, ellos agarran una narrativa y la explotan y la explotan. Hace 4 años hablaban del castrochavismo, ahora esa palabra ni aparece en el discurso, sino que ahora hablan es de un cambio, ¿cómo es que dicen? Cambio irresponsable. Dicen que Gustavo Petro representa un cambio irresponsable, Sí, incendiario. incluso también escuché ahí unas cosas en Colombia que representaba como un peligro para Colombia, ¿no? Y fíjate que esas campañas, que incluso las puedo yo llamar de marketing o de marketing negro, también las aplicaron aquí, entonces incluso funcionó en algún momento, no sé si te acuerdas, Iván, que incluso pasaban aquí anuncios de que era un peligro para México el votar por Andrés Manuel y en cierto momento
funcionó. Entonces yo más o menos veo similitudes con Petro más o menos en la línea y espero por el bien de ustedes que llegue en este momento, porque así hubiéramos querido que nuestro candidato que más que queríamos llegara un poquito antes, ¿no? Entonces esperemos, que las elecciones se destraben un poco y haya ya un claro ganador. No te escuchamos, Steph. No. Bueno, yo no estoy de acuerdo con los discursos unidireccionales en el sentido en que todo es blanco o es negro y no. Y es que de lo que representa Gustavo Petro, uno también puede revisar muchos matices. De hecho, yo ahora les explicaba que hace 4 años no voté por él en primera vuelta y para eso también hay unas razones de peso. Sí, yo creo que la mayoría de electores que nos decidimos ahora a votar por Gustavo Petro tendremos por lo menos una razón de no hacerlo por él también, ¿sí? Y es que, a ver, más allá de lo que les acabo de decir, que fue un guerrillero, que no sé qué, digamos que eso a mí no, y yo sé que a muchas personas que piensan como yo no nos interesa. Antes, qué bueno que un ex guerrillero pueda ser presidente, ¿no? Porque eso demuestra que los procesos de paz sí funcionan y que la reconciliación es posible. Entonces, no va por ahí la cosa. Va más bien con unos temas más de fondo, o sea, es, ¿cómo explicarlo? Para mí, Gustavo Petro representa una figura, es que no quiero usar esa palabra porque no es así, bastante terca, muy fuerte, y yo sí siento que tiene que estar alguien que una más, pero no veo cómo, o sea, como les decía ahora, todo lo que ha tenido que pasar, eh, hombre, antes que sigue ahí intentándole. Por un lado, o sea, yo siempre que escucho a Gustavo Petro de los años que lleva haciendo política aquí en Colombia, es un hombre como inflexible en muchas cosas, ¿no? Y eso me genera ciertas preocupaciones, digámoslo así. Tienes toda la razón, Steph. Yo también me aventé algunos videos de Petro y sí, yo también coincido contigo. Yo creo que lo vi muy unidireccional y poco flexible. Entonces, esa es una piedra bien difícil porque acá nos pasó algo parecido. Cuando un candidato era como muy así inflexible, no quedaba. Entonces, cuando por fin bajó o sea, cuando por fin se mostró flexible, fue cuando quedó. Entonces, yo creo que sí, a Gustavo Petro le hace falta un montón eso. Pero fíjate que Sí, es una respuesta en automático por toda esta guerra sucia, incluso hasta lo hace ver más así. claro, también es eso. Y lo otro es que yo no veo en este momento el mismo Gustavo Petro de hace 4 años. Yo ahora veo realmente a alguien que escucha, que en serio cambió el discurso. Yo creo que él se la pilló. Sus asesores, es que ahora a él lo está asesorando, le habla al oído uno de los asesores de Juan Manuel Santos. Imagínense. Es como que no, modera tu discurso si quieres lograr realmente unir a la gente. Eso frente a las formas, frente al fondo, yo sí siento que hay algunas de las propuestas que él presenta que son excesivamente ambiciosas y eso sí lo hizo ver en los debates, cuando había debates, precisamente Sergio Fajardo. Él salió así con calculadora en mano. Bueno, ¿de qué parte del presupuesto de la nación vas a hacer esto? Y pues sí, tiene varias de esas propuestas que son, en mi criterio, también insostenibles, ¿sí? Y Déjame adivinar, contestó que iba a combatir la corrupción. eso puede ser demagógico, realmente. Pero nada, o sea, todas esas cosas me parecen mínimas al lado del modelo que él propone.
que realmente sí es cambio. O sea, si él no le molestara a los que nos tienen así, no le estarían haciendo esa guerra sucia, como decían ustedes. Y cambian el discurso y cambian el fantasma, pero siempre hay algo que está ahí fregando. Claro. Oye, Seb, ya para ir cerrando, si quieren, no sé si nos puedas comentar ¿De cómo Rodolfo? aparte de Rodolfo, sí, 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 pero aparte de Rodolfo, ¿cómo crees que va a afectar el hecho de lo que sucedió lamentablemente hace apenas, creo que fue un año, Hace un año, sí, hace un que año Colombia estábamos en esa estuvo en situación. crisis, fue tendencia internacional, censuraron muchos medios de comunicación, Mm, eh, no había la difusión que había, benditas redes sociales, como dice acá nuestro presidente, pero si no, ni enterados de lo que estaba pasando en Colombia. Fue un estallido social, ahí sí un estallido social nivel policía y ejército contra la ciudadanía. No sé si nos puedas comentar esto, ¿cómo crees que vaya a Y afectar? una de tantas cosas que también han pasado en Colombia, ¿no, amigo? Y como tú dices, más porque ahorita tenemos las redes sociales, güey. Pero la verdad es que ay, nosotros ni enterados de algunas de las cosas que nos dice Steph y de muchas cosas también que han pasado, ¿no? Y saberlo a detalle va a ser bien interesante. Entonces, te doy la... bueno, es que vean, Iván Duque empieza su periodo en agosto de 2018 y a noviembre de 2019 se convoca al primer gran paro nacional por movimientos estudiantiles, por movimientos sindicales de trabajadores. La verdad se organizaron muy bien. 2019, noviembre. Y literalmente, o sea, yo en mi vida había visto algo así aquí en Colombia. Aquí la tendencia en este país es muy de derecha. Y entonces ver que toda una ciudad se para porque vamos a salir a marchar, eso yo en mi vida lo había visto de esa forma. Y eso pasó ese día, ese 21 de noviembre. Y la gente lo que expresaba en general era que estaban hartos de Iván Duque. 2019 y él empezó en el 2018. ¿Sí? Y ahí es donde va lo que les digo, o sea, no sabemos de qué estamos hartos. Ahora, eso no está para nada desconectado de lo que al mismo tiempo estaba pasando en Chile, sino que allá tenían un discurso que logró unificarlos más, que fue la necesidad de transformar la constitución, ¿sí? Nosotros ese proceso de transformar la constitución, pues ya lo vivimos hace 31 años. Chile todavía seguía con esta constitución de Pinochet, entonces, y una cantidad pues de actos puntuales llevaron al estallido social allá en Chile, y un poco mirando ese panorama, aquí decidieron también organizarse en Colombia. O sea, yo creo que si en Chile no hubiese pasado lo que pasó, aquí no se hubieran animado. Y creo que eso tuvo mucho que ver y ahí lo que dice Gustavo, las redes sociales, todo eso, importantísimo. ¿Sí? Por ahí fue que se organizó todo. Eh, Ahí fue la muerte de Dylan Cruz, un estudiante en Bogotá, y pues fue un episodio muy duro aquí en Colombia porque es que en los videos era clarísimo que fue prácticamente un tiro de gracia de parte de alguien de la fuerza pública. Y eso reafirmó el descontento, pero también el miedo. ¿Sí? No siguieron saliendo, me incluyo, no seguimos saliendo. Dijimos, no, hombre, con cámaras y todo están asesinando hacia la gente, pues, ¿qué hacemos? Llegó diciembre con su alegría, las fiestas, Las ferias de Cali. todo. Entonces todo se acalló bastante, ¿sí? Todo se acalló bastante y el otro año pandemia, 2020. Entonces eso quedó como ahí. Y empezaron a pasar cosas y cosas durante la pandemia, Duque, una traspiés tras otro, uno diría, no, él ya con eso, no. Duque se empeñaba en seguir siendo Duque y hasta nuestros días continúa con esto, Un Peña Nieto cualquiera. llegar hasta el punto
que su propio partido, el Centro Democrático, que es el partido de ahora de Álvaro Uribe, quieran desligarse de él, imagínense. O sea, sus mismos copartidarios dicen, ay no, pero pues es que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Cierto, pues así de nefasto ha sido nuestro actual presidente. Y el caso es que empezaron a pasar muchas cosas durante la pandemia, a salir un montón de decretos que no entendíamos, eso que tenía que ver con el COVID. ¿Cómo ¿Sí? cuáles? ¿Tendrás algunos 2, 3 ejemplos que nos puedas compartir? Listo. Por ejemplo, esto sonará como muy tonto, tal vez, pero durante toda la pandemia empezó a emitirse un programa que se llama Prevención y Acción, en donde el presentador era el presidente. Muy al estilo Chávez. Maduro. Entonces, a lo presidente no era prevención y acción y el discurso pues bastante infantil y pues como estábamos encerrados no había más que ver Ok. prácticamente y la gente se preguntaba, ¿pero esto qué? ¿Cierto? Y era notorio que el desempleo aumentaba, las pequeñas empresas empezaban a caer, restaurantes de años y años reconocidos, por lo menos aquí en Cali, cerraron. Sí, o sea, uno veía cómo todo empezaba a caer y a caer y a caer y el hombre en televisión. Ya eso generó bastante reproche, bastante repudio, o sea, como que no te interesa lo que está pasando con nosotros. Un poco se leyó así el mensaje por parte de la ciudadanía. Otro ejemplo, principalmente con el gremio de la cultura, empezaron, y yo creo que esto pasó en todo el mundo realmente, o sea, empezaron a retransmitir telenovelas, como Betty la Fea, de hecho, aquí y a los actores no les estaban pagando sus derechos por eso, ¿sí? Y ellos salieron y hicieron como su protesta virtual por eso. El hombre reformó ministerios lo que quiso, la forma en que se manejan las comunicaciones por el COVID. Por ahí Entonces, recuerdo Oye, también mucha, que... Steph, perdón, Dale, perdón. dale, dale, dale. Y una de las cosas que derramó casi el vaso fue esta nueva impuestos, bueno, este intento de esa, nuevos impuestos, Reforma ¿no? De tributaria. modificación Iba lo eso mismo. fue, fiscal. eso fue lo que llamamos acá el florero de Llorente. Bueno, eso tiene otra historia de la independencia. Que toda la lucha de independencia empezó porque se quebró un florero. Algo así fue acá. De nuevo, sale este proyecto de la reforma tributaria en Colombia porque en efecto es necesario que haya más gente tributando, o sea, más gente pagando impuestos para poder sostener todo lo que se sostuvo en la pandemia, los alivios a empresarios, arrendadores, etcétera. Se hicieron un montón de exenciones que ya era insostenible aquí en Colombia. Y uno no entiende por qué, cómo fue que se hicieron ese montón de exenciones y terminaron afectados los mismos de siempre, las pequeñas empresas, ¿sí? Y los grandes empresarios siguen No, tranquilos. hasta les condonaba, hasta Sí, los, ¿no? Se Esos, endeudó, pues ¿no? claro, Endeudó el país para darles. endeudó el país, todo esto. Entonces, claro, había que hacer una reforma tributaria. Y el punto que rebosó la copa de esto fue que aquí hay un impuesto que es el impuesto al valor agregado, IVA, y se cobra sobre ciertos productos de consumo habitual. ¿qué porcentaje, Steph? En este momento estamos al 19%, altísimo. Güey. Al 19%. Ah, bueno, esa fue una de las propuestas de Iván Duque, ¿no? Que con él iba a bajar el IVA. No, no subió, pero no bajó. Bueno, entonces aquí hay algo que se llama la canasta familiar y son unos productos de, no sé si en México también funciona así, Canasta básica, aquí le Canasta dicen. básica. es los productos de consumo habitual que no deben grabarse con ese impuesto, ¿sí?
pues, la panela, el arroz, el café, El frijol. el frijol, claro, todos esos productos. No, aquí también se come mucho. Sí, yo sé, yo sé. Entonces, empezó, esa fue como van a grabar con el 19% el café en Colombia. Entonces uno hacía cuentas, ¿no? Uy, hijo de pucha, ¿cuánto me va a costar una taza de café? ¿Ya? Y entonces cuando empieza a socializarse el proyecto de la reforma tributaria y la gente, uy, hijo de madre, nos van a meter esto otra vez, uy, no, pero todo estaba como, pues, ¿qué podemos hacer, no? Y sale uno de los ministros, el de Hacienda, y dice que eso no era tan grave, lo que ellos estaban proponiendo, que igual un huevo, un panal de huevos costaba 1.800 pesos colombianos, claro, que eso no llega a ser ni $1 en este momento. Sí, es como una cuarta parte de $1, o sea, 25 centavos de dólar, más o menos. Entonces, según él, todo un panal de huevos costaba $0.25. ¿Sí? Y la gente, este señor nunca ha comprado huevo. Es que hasta los discursos se parecen. Aquí igual salió un individuo a decir una sandez igual de ese tamaño. Un secretario de Economía. Fue. Y ahí fue, bueno, vamos a salir y eso no va a pasar en el Congreso. La gente estaba furiosa. Estaba furiosa. Salió gente que ahora va a votar por Rodolfo, inclusive. Sí, es que fue algo impresionante. O sea, uno veía gente que jamás estuvo de acuerdo con estas cosas, con salir a protestar y todo eso, no allá, con la olla. Porque cómo es posible que nos gana a grabar el café, el huevo, la harina para hacer la arepa. Sí, eran cosas básicas. Y pues eso fue lo que pasó. El gran estallido fue el 28 de abril, el año pasado. Y Duque continuó por una semana planteando en sus alocuciones, yo no voy a retirar la reforma del Congreso, eso sigue. Y entre más pasaban los días, eran más fuertes las propuestas y más fuerte la represión. Sí, esa primera semana de mayo del año pasado fue espeluznante, o sea, horrible. Fue horrible, horrible, y particularmente aquí en Cali fue muy duro. Esa primera semana, lo que siguió, pues también fue muy difícil, pero particularmente esa primera semana fue muy tensa porque el presidente era como compitiendo, ¿no? Como, yo no voy a retirar eso, yo no lo voy a retirar, no lo voy a retirar, el país lo necesita, y la gente no entendía. ¿Cómo así? O sea, estamos aquí, te estamos diciendo que no queremos eso y seguís ahí, ¿cierto? A la semana, él sale comunicando, listo ya, no va a haber reforma tributaria, retiro el proyecto del Congreso. Y las protestas siguen, porque es que entonces ya no era la reforma tributaria. Ya era, vamos a salir a protestar por los estudiantes que asesinaron en esa semana, ¿sí? No, es que vamos a salir a protestar por los falsos positivos. Vamos a salir a protestar por el autoritarismo de este gobierno. Y así empezaron a sumarse y sumarse y sumarse y sumarse y sumarse y sumarse causas. Y esto antes se hacía más grande. Se hacía más grande y las comunicaciones del presidente eran como muy adversariales, o sea, no era, no, venga, conversemos, no, yo les dejo un buzón en internet de sugerencias y ustedes me dicen qué necesitan. Más o menos así se sentía. Y cuando ya logran reunir algo que se llamó el Comité del Paro, que eran representantes estudiantiles, sindicales, etcétera, para ir a hablar con una comisión pues, del gobierno, pues si ustedes me preguntan, ya no hay nada más que hacer. ¿Sí? ¿No les ha pasado que pelean mucho con alguien y ya cuando esa persona quiere venir a pedir perdón, pues ya no hay nada que hacer?
Entonces ya el daño estaba Estamos hecho. hablando de las relaciones o políticamente, Esther, ¿no? Temas personales aquí, no, por favor. Ya no había nada que hacer, ya estaba algo ahí muy roto. Y quedó muy roto también entre los ciudadanos. Empezaron a construirse otras narrativas muy fuertes, particularmente aquí en Cali, muy duras, que todavía uno siente temor de hablar de ciertas cosas porque no sabes a quién tengas al lado y qué piensa esa persona que tienes al lado y de qué te va a señalar o qué, después de haber visto que había tanta gente armada. De hecho, ayer imputaron a uno de los habitantes de aquí de Ciudad Jardín, un barrio que es Colonia, le llaman ustedes, un barrio bastante adinerado aquí en Cali. Pues mucha gente allá salió con sus armas a dar tiros al aire y salió gente que estaba protestando gravemente herida gracias a eso. Y ayer nada más fue imputada una de esas personas que estuvo disparando y ustedes ven los videos, las fotografías, los policías al lado del civil como si nada. Y el hombre dando bala al que se le atravesara. Sí, o sea, como les digo, quedó algo roto que va a ser muy difícil de volver a construir. Y hay muchas cosas que no se han dicho y que va a tardar tiempo en que se digan, porque muchas de estas, y lo sé de primera mano también con algunas personas que participaron en lo que aquí llaman la primera línea y todo eso, que ellas prefieren mantenerse al margen de todo, porque si los perfilaron, los identificaron y han tenido todo este año, han tenido que soportar amenazas de todo. Algunos han tenido que salir del país inclusive. Entonces sí, hay un montón de cosas ahí que todavía no sabemos y que probablemente no vamos a saber. Está bien, Stephanie. Oye, vamos a tener que cortar porque Adolfo se tiene que retirar. Tiene ahí Listo. compromisos. Yo me quedé con ganas todavía de un poquito más. Si quieres y si estás de acuerdo, podemos grabar después de las elecciones para que veamos los Sí, resultados vamos a y ver qué podamos pasa. analizar ya qué fue lo que pasó. Ya nos dijiste que tú vas a votar por Petro, entonces Sí, esperemos que gane. Yo también estoy con Petro. ojalá. Y amigo, no sé si quieras algo, tengas algo que agregar. Pues agradecerte, Steph, por este análisis, Gracias a por esta usted. opinión que nos diste. Aparte que para mí fue una sinfonía porque me derrite el acento colombiano, entonces estaba yo más atento de lo normal. Pues gracias, Steph. Y eso Te que yo mandamos un no abrazote hasta soy, allá. yo no soy paisa, que ese es el que les gusta a usted. Pues eso también se escucha muy bien. Sí. Caleño. Bueno, Tú, no. Steph, algún comentario de cierre, alguna recomendación, invitación incluso? Digo, Bueno, no no, creo que nos ven colombianos, ¿verdad? Pero, ¿por qué no sí, compartirlo en tus redes tres sociales? cositas. Lo Dale, dale. primero es que, bueno, casi no hablé de Rodolfo, entonces quiero hacer algo así como muy general. Aquí no teníamos ni idea quién era ese señor y llegó, Ok. precisamente por eso. Yo lo veo muy parecido a Donald Trump, realmente idéntico. Solo que aquí en Colombia no tenemos una institucionalidad tan fuerte como Estados Unidos para soportar un gobierno así, creo yo. Pero bueno, y nada, dos cositas, pues pendientes, miren todo en contexto. Lo que pasa en Colombia puede pasar en otras partes y Totalmente. viceversa, lo que ha pasado en otras partes pasa aquí también. Y pues nada, muchas gracias por el interés y estén pendientes de nosotros. Mándenos fuerza. Las mejores vibras para que quede. Yo también estoy con Petro, la verdad. Es una similitud impresionante con nuestro presidente, incluso él fue alcalde de Bogotá, acá Andrés Manuel fue alcalde de la Ciudad de México, o sea, Ah, no, mejor hay una dicho. similitud muy, muy impresionante. Digo, igual es la escuela, ¿no? Y la línea que siguen como políticos tradicionales que lo son, pero bueno, las similitudes son bastante impresionantes. De mi lado, Sí, pues no, nada, vamos. igual, ojalá el ejercicio sea muy democrático, porque por esto último que me comentaste, pues sí, yo creo que Está muchos saldrían a votar complicado. con miedo, y eso sí es una dictadura,
tanto que dicen que no hay que dejar que lleguen las dictaduras a América Latina y pues bueno, pues nada, igual agradecerte, muchísimas gracias, me dio gusto hablar contigo, conversar después de tanto tiempo sin hacerlo y te esperamos Sí, para el programa después de las elecciones, ¿va? esperemos que sea el análisis del por qué ganó Petro. Ojalá que Ya. así sea, ojalá que sí. Vale, pues listo, auditorio, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que puedan compartir, comentar, darle like, eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, que también tenemos canal de YouTube. Y listo, muchísimas gracias y hasta luego.